invitarlo a que tengan su Biblia abierta en el libro de Génesis y vamos a ver el capítulo 11, continuando con la línea de los sermones que hemos hecho los últimos domingos. Permítame la introducción que hacemos recordando que estos son días extraordinarios. Si usted es creyente, si usted espera el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor cuando le dijo a la iglesia representada en los apóstoles durante el primer siglo que Él regresaría por su iglesia, y desde ese tiempo la iglesia mira esperando el cumplimiento de la promesa de la esperanza bienaventurada, la llegada, el regreso de nuestro Señor para ya instaurar su reino eterno, donde los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, suelto ya los dolores de la muerte y todo lo que hemos sufrido como peregrinos en este mundo, veremos a los enemigos de Dios siendo destruidos y a la iglesia del Señor siendo levantada. Sin embargo, mientras eso sucede, y falta poco, tenemos que seguir cumpliendo con el mandato que el Señor nos ha dado de predicar y anunciar el Evangelio a todos los hombres, donde están y como están, invitándolos al arrepentimiento y a buscar la reconciliación con nuestro Dios. Este es un año que han sucedido y están ocurriendo cosas extraordinarias. Por supuesto, algunos argumentan, siempre hemos vivido desastres, siempre hemos tenido guerra, siempre ha habido crisis política o crisis económica, siempre ha habido multitudes de hombres en las calles, en las ciudades, protestando o reclamando algo. Siempre ha habido guerra y siempre ha habido muerte. El siglo pasado arrojó solamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial posiblemente más de 100 millones de muertos entre civiles y militares, aparte de las guerras regionales o las guerras continentales que siempre han estado presentes en alguna parte del mundo, en algún continente. Si hacemos memoria, a mediados de la década de los 90 hubo un genocidio entre Hutu y Tutsi en África, donde solamente en cuestión de semanas fueron asesinados más de 1,5 millones de personas por parte de otro grupo cultural del mismo país. Y enfermedades siempre ha habido. Crisis económica siempre ha habido. A finales de la década del 20, en el siglo pasado, hubo la recesión en los Estados Unidos, donde millones de personas quedaron sin trabajo y hubo una hambruna. En los años 80, en la década del 80 también del siglo pasado, hubo una hambruna grande en África a causa de sequías, donde también fallecieron cientos de miles de personas. Inundaciones, crisis económicas, apostasía en la iglesia del Señor, siempre es cierto, han acompañado en estos siglos no solamente a la historia de la humanidad, sino sobre todo a la historia de la iglesia. ¿Qué es entonces? Preguntamos, ¿qué es lo que hace distinto lo que el mundo y la iglesia está viviendo en estos últimos años? No solamente en el año 2020, sino en todo lo que va de final del siglo pasado y lo que vamos de este tercer milenio. Bueno, una diferencia que es significativa y que merece la atención de la iglesia es que si bien es cierto que siempre hemos vivido con estos desastres, con estos acontecimientos que han puesto en estado de alarma a la sociedad y a la cultura, jamás, nunca, hasta ahora, en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia, jamás se habían sucedido todas juntas, como es lo que estamos viviendo, sobre todo en el año 2020. Otro acontecimiento interesante que vale la pena que pongamos el lente de las Escrituras
tiene que ver con los hombres que se han levantado de manera poderosa, que han amansado riquezas como nunca en la historia de la humanidad, y que hoy no solamente quieren poseer las riquezas económicas en sí mismas, sino que reclaman también tener el poder político y el poder de dirigir la vida de la humanidad. Como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Y estos mismos hombres a través de la historia han estado presentes de alguna otra manera, con otro rostro, con otro nombre, pero con la misma intención. En Génesis capítulo 11, recién el mundo había pasado por los juicios de Dios en el diluvio universal, donde solamente Noé y los que estaban con él en el arca y los animales sobrevivieron a ese diluvio universal. El mundo antidiluviano cayó bajo los juicios de Dios. ¿Qué causó esos juicios? Bueno, la Biblia lo dice claramente, lo hemos visto los domingos anteriores: la rebelión del hombre, la abundancia del pecado, la degeneración de la humanidad y la falta del temor a Dios. Estos y muchos otros pecados llevaron el juicio universal, el diluvio universal, y solamente, como ya hemos dicho y la Biblia así lo afirma, solamente Noé y su familia sobrevivieron de la humanidad. Millones perecieron. Ahora, la humanidad se enfrenta ahora a un nuevo desafío. En el capítulo 11 del libro de Génesis, y vamos a leer hasta el verso 7, hay información interesante que son necesarias que examinemos a la luz de lo que vivimos hoy. Dice el verso primero del capítulo 11: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. El verso 3 continúa el relato y dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dice el verso 5 en adelante: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y vamos a leer el verso 7 y nos detenemos ahí para hacer nuestras consideraciones. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que el contexto, tanto remoto como inmediato, de este texto de Génesis capítulo 11, lo hemos resumido en 6 puntos fundamentales. 1, había unidad de estirpe y lengua. Todos eran descendientes de los 3 hijos de Noé que descendieron del arca. Todos tenían un mismo origen y por lo tanto una misma lengua. Lo segundo, se estaba haciendo un gran esfuerzo por centralizar el poder. Diferente de hoy, para nada. Los hombres poderosos de nuestro tiempo quieren centralizar el poder. Tiene un nombre diferente, hoy le llaman globalización, pero en esencia es lo mismo. Sin fronteras,
una sola lengua, un solo gobierno mundial. Como consecuencia de esta intención de los hombres, los juicios de Dios descendieron. Y a causa de esos juicios hubo confusión de lenguas, de tal manera que no se podían entender, no podían ponerse de acuerdo. Había una confusión de lengua y por lo tanto encontraron una enorme dificultad para continuar con su plan de globalización, de centralizar el poder sin Dios. Lo otro que hubo como consecuencia de estos juicios fue el nacimiento o la agrupación de naciones que resultaron de estos juicios, como ya hemos dicho. Surgieron naciones. Lo quinto, que estas naciones empezaron a señalar sus territorios respectivos. Surgieron las fronteras, los reinos. Y finalmente fueron dispersados para ocupar sus regiones señaladas. Desde el principio, desde el capítulo 1 de Génesis, el Señor le da una comisión al hombre y a sus descendientes: multiplicaos y poblad la tierra. Es un mandato. En el libro de los Hechos encontramos que luego del ascenso de nuestro Señor a los cielos, la iglesia quería permanecer en Jerusalén. Quería permanecer unida. Quizá había temor, quizá todavía no entendía la visión de la iglesia, el papel que la iglesia tendría que desempeñar a través de los siglos que vendrían por delante. Y en esa ocasión, a diferencia o en contraste o lo opuesto que sucedió en Génesis capítulo 11, cuando hay confusión de lenguas, ahora en este periodo de la iglesia lo que hay es que el Espíritu Santo se manifiesta con poder y los apóstoles empiezan a hablar, escúcheme bien lo que dice la Biblia, en distintas lenguas o idiomas de pardo, medas, eslamitas y otros muchos. Y decían los que escuchaban a los apóstoles hablar: les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido. Significa entonces lo que se hablaba eran idiomas. El milagro estaba en que estos discípulos de Cristo, en su mayoría pescadores, sin mucha formación, ahora hablaban perfectamente idiomas que no conocían o no habían aprendido, de tal manera que los judíos que venían de toda parte del mundo podían escucharlo y entenderlo en su lengua en que habían nacido. Así que estos juicios no son nuevos en la humanidad. Y una de las cosas importantes que nos recuerdan estos juicios, como el que hemos vivido durante estos meses, es el poder soberano de Dios. Solo Dios tiene el poder, y así lo demostró, de cerrar todas las iglesias en toda parte del mundo, aproximadamente en 189 naciones, en un solo instante. Y la comunidad cristiana y el mundo quedamos en cuarentena. Todavía no nos hemos levantado de esta situación, porque no es cuando los hombres quieren, sino cuando Dios dice. Así que volviendo al capítulo 11 del libro de Génesis, examinemos alguna de las maneras de pensar de la generación de ese tiempo y vamos a encontrar que es igual en el día de hoy. Lo primero es: he aquí el pueblo es uno y una misma lengua tienen todos ellos. Su unidad estaba en su lenguaje, en la misma lengua. Se expresaban con palabras y con características que ellos mismos podían entender, y de tal manera que cualquier cosa que se hubieran propuesto podrían lograrlo. Una misma lengua, una misma unidad. Hoy en día los líderes del mundo, tanto políticos, los líderes económicos e incluso, présteme atención, los líderes religiosos, no solamente de la Roma, del Vaticano,
sino aún en el contexto evangélico hay muchos líderes que están reclamando una unidad igual que la que proponía la generación de Génesis capítulo 11. Muchos dentro del pueblo de Dios proponen una unidad semejante, donde ya no haya diferencia, donde ya nada nos haga separarnos nuevamente, olvidando el mandato de Dios de multiplicarnos, de extendernos, de expandir y de dominar tanto los animales de la tierra como en el mar. El hombre debe ejercer dominio. Ese es uno de los propósitos del hombre. Ejercer dominio, administrar la creación y honrar a Dios con ese trabajo. Hoy, como en la antigüedad, las sociedades están diciendo debemos unirnos. La migración debe legalizarse. Las fronteras deben desaparecer. Las monedas deben unificarse. Los sistemas económicos deben unificarse. Y debemos llegar a madurar al punto tal de tener solamente un gobierno que rija a toda la humanidad, a todos los hombres, todas las culturas. Así que esta generación, después del diluvio, tenían unidad y fueron confundidos en sus lenguas y fracturados en esa unidad. Fueron confundidos sus labios y sus palabras no eran entendidas. La palabra significaba o significa hasta el presente lo que el pensamiento y el corazón del hombre piensa y siente. Es el lenguaje lo que nos diferencia o nos distingue culturalmente. Por eso el lenguaje es importante. Lo otro que encontramos en este relato es el esfuerzo para centralizar el poder. Un solo gobierno, un solo poder dirigiendo la vida de millones de personas. Por eso Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy intentan lo mismo. Los poderes del mundo buscan unificarse. Dicen que pueden superar sus diferencias, lo que los separa, los idiomas, las barreras ideológicas, políticas, deben superarse y tener un solo gobierno que controle la vida de más de 7.000 millones de seres humanos que hoy caminan sobre la tierra. He citado 2 veces Eclesiastés, permítame ir y acompáñenme con su Biblia, en el capítulo 1, verso 9, y dice la Biblia de la siguiente manera: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y decía la generación de Génesis capítulo 11, la generación en los tiempos de Nimrod, hagámonos de un nombre que sea conocido, un nombre que identifique nuestros ideales, que muestre nuestro poder en la unidad, un nombre que dé a entender que todo lo que nos propongamos lo alcanzaremos. Hoy el mundo está reunido en diferentes organismos internacionales, las Naciones Unidas, la OMS, y tantas organizaciones, el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, donde ya Panamá en este mes entró a formar parte, representado por el Banco Nacional de Panamá. El mundo se dirige a la formación de un solo gobierno. Hagámonos de un nombre. Los diáconos me ayudan, por favor. Hagámonos de un nombre. Esto hace que la situación sea semejante a las condiciones que nos precedieron, que provocaron el diluvio, como lo hemos ya manifestado. En esos tiempos,
en el periodo antes del diluvio, en Génesis capítulo 6, verso 4, hay algo interesante que a veces lo leemos y no entramos en contexto. Y al no entrar en contexto hacemos interpretaciones fuera del texto de las Escrituras. Dice Génesis capítulo 6, verso 4, que en esos tiempos eran los días de los gigantes y de los poderosos hombres de renombre. Gigantes, inmediatamente pensamos solamente en hombres de estaturas, fuera de lo que conocemos. Y hombres de renombre, lo que la Biblia también está diciendo aquí, es que eran hombres poderosos. Tenían autoridad sobre otros, sobre cientos o miles de personas. Pero eran unos cuantos. Hoy no es distinto. Según las estadísticas de la propia Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, el 1% del total de la población mundial gobierna y controla y tiene acceso a todos los recursos de este mundo. El 1%. Y ellos no se conforman con el poder que ya tienen, quieren más. Y están dispuestos a lograrlo y quitarnos el bien más preciado que tenemos los seres humanos, nuestra libertad. Y usted sabe qué está sucediendo. Millones están dispuestos a entregar esa libertad. Libertad de conciencia, libertad de creer, libertad de poder practicar su fe. Y no estamos ofreciendo ningún tipo de resistencia. No estoy llamando a formar un ejército y a enfrentarnos a los gobiernos y a las autoridades. Estoy diciendo que es el tiempo en que la iglesia debe sacudir la pereza. Este confinamiento que vivimos por meses nos ha hecho perezosos en los asuntos espirituales. Tenemos que despertar y sacudirnos eso, porque estamos cerca del tiempo que nuestros antepasados en la fe querían ver, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta generación, y lo hemos venido diciendo cada domingo, ha pasado a la historia de la humanidad. Esta generación de cristianos ha pasado a formar parte de una historia que será contada más adelante. Se compondrán himnos hablando de nosotros, de la iglesia de hoy. Se harán prédicas hablando de los cristianos de hoy. De cómo enfrentamos y pudimos salir de todos estos planes globalistas. No estamos negando la existencia de un virus, porque la humanidad ha pasado por eso y nuestro Señor dice que vendrán enfermedades. Pero jamás, y no me cansaré de decirlo, jamás habíamos enfrentado tantos adversarios al mismo tiempo. Y tienen un común denominador. Todos quieren que andemos con cubreboca y que quieren impedirnos, que proclamemos las verdades del Evangelio. Entonces, hermano, usted está pidiendo que nos quitemos los cubrebocas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuidado, hermano, nos están llevando a un adoctrinamiento que luego inclusive seremos lentos en la diligencia para anunciar y proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque jamás ser testigo de Cristo ha sido algo fácil. Pablo le dice a Timoteo: todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecuciones. Nos están acostumbrando a la falta de diligencia, a la falta de acción, mientras construyen su reino. Y en su reino no es Cristo el quien gobierna, sino el hombre. Esta sed inmoderada de fama es un pecado de idolatría. Este deseo de ese poder es una fama, y de ese poder es
una muestra de este pecado de idolatría. El comentarista bíblico B.H. Carroll describió: es la más cruel de las pasiones, destruye todo lo bello, todo lo bueno, todo lo que es santo y todo lo que es verdadero, el deseo incontrolable de tener poder sobre los demás. Eso es un pecado terrible, es un pecado de idolatría. Así estamos, hermanos. Continuamos entonces con este relato de Génesis capítulo 11 y veamos lo que nos está diciendo las Escrituras. Hagamos exégesis. Vamos, dice la Biblia, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos. Hagamos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 17 que consideramos el domingo pasado, el Señor le dice a su audiencia que estos días finales serían como en los tiempos de Lot. Busque la Biblia en Lucas capítulo 17 y encontrará que una de las señales era que eran personas que estaban edificando, estaban comercializando y haciendo negocios. Diferente hoy, nada, para nada. Hoy los países que tienen las construcciones más altas lo utilizan para promover su economía. Miren que tenemos el edificio más alto en comparación con otras naciones. Y nosotros los panameños, hasta en esas conversaciones triviales caemos también. Tenemos este edificio de 60, 70 pisos. En América, en el continente latinoamericano, a excepción de Chile y de Panamá, se encuentran las edificaciones más altas. Y en eso nos vanagloriamos los panameños. Todo eso es idolatría. Y aún la comunidad cristiana, no importa el contexto cristiano de donde usted sea, en esas trivialidades que son del mundo, en eso nosotros nos sentimos orgullosos. Pero delante del Señor es rebelión y es pecado de idolatría. Y esa generación del libro de Génesis capítulo 11 decía que este edificio, esta torre que llegue al cielo, y hagámonos un nombre, porque podemos ser dispersados, pero si nos unimos ahora podemos resistir los designios o la voluntad de Dios. Eso es imposible. El Salmo 94, 9 dice: el que hizo el oído no oye, el que dio forma a los ojos no ve. El Salmo 33, 13 dice: el Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. El Salmo 2, verso 4 dice: el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Proverbio capítulo 1, verso 26 dice: también yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Y el hombre cree que puede desafiar a Dios sin consecuencia. Y la Biblia nos recuerda texto tras texto que Dios ve no solamente las acciones del hombre, sino que Dios ve su corazón, Dios ve su pensamiento y encuentra que esto está en falta delante de Él. Todos los movimientos públicos en esta generación son dirigidos por líderes que buscan solamente el poder absoluto. Sacan consignas que cristalizan sus pensamientos, pero que a la vez agitan a las naciones, causando revolución, multitudes en las calles, protestando. A veces ni siquiera ellos mismos saben por qué lo hacen. El pecado del movimiento se encuentra en la filosofía o en la ideología de Niro, buscando fortaleza en la multitud. Inclusive la iglesia cristiana piensa igual.
mientras más miembros tenemos, más fuertes somos. Y eso no es cierto. La iglesia se hace fuerte no por los miembros que tengan, sino por la obediencia que tengan al Señor. Eso es lo que hace a una iglesia fuerte. Esas son las marcas de una verdadera iglesia. No está en la multitud de sus miembros la fortaleza de una iglesia. Está en la obediencia de sus pocos miembros, que vivan vida, que honren a Dios. Que no tengamos un corazón dividido. Que seamos sinceros delante de Dios y delante de los hombres. Que no vivamos con hipocresía. Somos cristianos y santos un día de la semana, mientras los otros 6 vivimos conforme a nuestros deseos, a los deseos de nuestros ojos y a los deseos de nuestro corazón. Eso es tener falta de peso delante de Dios, que lo ve todo. Pensar de esa manera es rebelión contra Dios y es el ensalzar a la raza humana. Cuando pensamos de esa manera, estamos diciendo que el hombre es igual a Dios, que el hombre puede ser independiente a Dios, puede funcionar sin depender de Dios, que no lo necesitamos. El plan divino fue la dispersión y el mandato fue que se esparcieran en todas direcciones y no en una sola, que ocuparan y sojuzgaran la tierra. Sin embargo, el plan de Nimrod era el de ser una sola humanidad, una sola nación. Mientras Dios decía que había que esparcirse, Nimrod y los suyos decían que había que mantenerse unidos, desafiando al Dios creador. El mismo proyecto globalista, el mismo proyecto ambicioso de dominio, pero Dios hace que todos los movimientos sean hacia afuera. La gran comisión dada por nuestro Señor a la iglesia: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandato de Dios que salgamos y conquistemos y administremos, que levantemos culturas, sociedades que honren a Dios. El plan del hombre es que nos mantengamos unidos, un solo gobierno, un solo líder, que no tenga ninguna relación con Dios ni con Cristo. La única cosa que hizo posible el plan de centralización de Nimrod fue la unidad de lengua, como ya hemos dicho, del pueblo. Y fue ahí donde fueron golpeados por Dios, en la confusión de las lenguas. Los juicios de Dios cayeron. Hoy el mundo y muchos de la comunidad cristiana, ante el tema de la pandemia por el virus del COVID-19, estamos idolatrando a la ciencia. Nuestra esperanza está en la vacuna que aparezca. Y estamos invirtiendo recursos que no hemos invertido ni en la educación, ni en la alimentación del país, del pueblo, de la sociedad. Pero ahora corremos a endeudarnos porque nuestra esperanza está puesta en una vacuna. Todo se confabula para que quitemos la mirada del Señor. Y como me decía un diácono, recién hubo la apertura para los cultos. Muchos hermanos están como entumados. Se acostumbraron a los mensajes virtuales, a la iglesia virtual, a poder detener el mensaje mientras se van a almorzar y luego al rato regresar y poner el mensaje virtual. Muchos de la comunidad cristiana hoy están entumecidos en la fe. Su músculo de la fe se ha debilitado. Jesús preguntó a sus discípulos en los evangelios: ¿y cuando venga el Hijo del Hombre, habrá fe en la tierra? Y esa respuesta la tiene que dar esta generación de cristianos.
Nosotros tenemos que dar respuesta a esa pregunta. ¿Hay fe hoy en la tierra? ¿Hay fe hoy en la iglesia? Me temo que muchos no hemos aprendido. Dios cerró los templos. Él tiene la autoridad y el poder de hacerlo. Él es el Señor de la iglesia. Y mientras hay un juicio afuera, adentro también hay un juicio. Y es el apóstol Pedro quien dice, si los juicios comienzan por la casa de Dios, ¿qué será? ¿Qué espera el mundo? El caso demandaba un remedio heroico. La rebelión demandaba un remedio extraordinario, un remedio heroico. Lo que está viviendo el mundo hoy demanda un remedio heroico. Lo que el mundo vive, lo que la iglesia está experimentando, demanda un remedio del cielo, no de la ciencia de los hombres. Algunos dicen, podemos orar por la ciencia de los médicos para que descubran una vacuna. Está bien, hagámoslo. Pero eso no significa que nuestra esperanza está puesta en la ciencia. Porque la Biblia dice que Dios confunde aún el pensamiento de los sabios. Asegúrese de que esa sea la voluntad del Señor. El caso demandaba entonces un remedio heroico. Y el remedio vino con la confusión de la lengua y la dispersión de la multitud de ese tiempo. Y eso ha quedado registrado en la historia. Si usted busca información o usted tiene los recursos y viaja a Asia, encontrará todavía la ruina de este intrépido propósito y encontrará la ruina y le dirán, he ahí, hecho pedazo, el edificio, la construcción de la Torre de Babel, como testigo del poder de Dios. La humanidad no podrá haber dejado aquel estado en que no había distinción de pueblos, sino solamente de razas, sin que hubiera una crisis espiritual que debe haber sido la más profunda y con mayor significado en la historia y en la conciencia de la humanidad. Fueron confundidos. El lenguaje, hermano, es algo espiritual. Es algo antropológico, pero también es algo espiritual. Es algo cultural y social, pero también es algo espiritual. ¿Cómo surgen las lenguas? La filología trata de encontrar la respuesta y buscar el origen de las lenguas y de los distintos idiomas, pero llega y tropieza con un relato verificable como Génesis capítulo 11. Y la filología queda frustrada, porque la lengua no es solamente un fenómeno cultural o antropológico, sino que también es algo espiritual. Lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, que los otros no pueden ver, nosotros lo podemos comunicar por medio de la lengua y de los idiomas. Miren la maravilla, pero Dios confundió eso. El libro de Génesis coloca el origen de los pueblos y de las naciones en la misma fecha o periodo del origen de los idiomas o de las lenguas. La misma fecha. Y de ahí no puede pasar la filología. La agrupación consecuente por naciones, dice el verso 8 y 9. El primer efecto de la confusión de lenguas fue suspender la obra por la imposibilidad de entenderse el uno del otro. Las consecuencias de los juicios de Dios llegan, hermanos. No podemos escapar de ellos. Solamente rindiéndonos a Jesucristo como Señor y Salvador podemos escapar de los juicios. Pero en la voluntad de Dios muchas veces tendremos que llevar las consecuencias, porque eso es disciplina. La conciencia de que un poder sobrenatural había intervenido en la vida natural no podía borrarse de la mente de la generación de ese tiempo. Y en eso nos aventajan en relación a la generación de hoy.
Porque por lo menos esa generación postdiluviana entendía que lo que había sucedido era juicio de Dios. Pero esta generación de hoy que camina a la tierra es más rebelde porque ni siquiera quieren reconocer que lo que está sucediendo es un juicio de Dios. Se niegan a reconocerlo. Hablan de conspiración y el libro de Isaías, el profeta de Isaías dice, no llame conspiración a todo lo que escuchas en la calle. Pero ellos prefieren llamarle conspiración. Pero la Biblia dice que es juicio de Dios. Naturalmente los llenó de recelos y de temor, de que un mal más grande le podría sobrevivir si persistían en su pecado. Hoy es diferente, esta generación es más rebelde y no se quiere detener. Todavía en plena pandemia siguen las declaraciones de los grupos abortistas que dicen no hay que reducir la población mundial. Todavía, a pesar de esta pandemia y aún aquí en Panamá, los grupos que reclaman los derechos de matrimonio de la persona del mismo género dicen ahora es el tiempo, y usted sale a la calle y usted encontrará afiches promoviendo los matrimonios y las uniones de personas del mismo sexo. Somos más duros y más rebeldes que la generación antidiluviana y la generación recién postdiluviana. Somos una generación perversa, endurecida. Nuestra conciencia está cauterizada y nuestros pies no se pueden detener porque siempre van hacia lo malo, y nuestras manos no se pueden mantener abajo porque siempre están levantando los puños al cielo. ¿Cómo pretenderemos entonces que escaparemos de los juicios de Dios siendo una generación tan rebelde y perversa? Los que podían entenderse mejor naturalmente, o los grupos que descubrían que tenían el mismo lenguaje, se agrupaban, formando así el núcleo de lo que hoy conocemos como naciones y culturas, y quedaron separados, y algunos se expandieron y viajaron, porque la voluntad de Dios se iba a cumplir, iba a haber una migración por el mundo, y también iban a surgir las naciones, y también la humanidad se iba a multiplicar. Hoy los gobiernos tratan de detener el crecimiento de la población y dicen ya somos muchos, más de 7.000 millones de personas. No hay alimento para darle de comer a tantos miles de millones, cientos de miles de millones de personas. Pero lo que no dicen es que todos los años, cuando ellos cierran su inventario, queman miles de kilos de alimentos que hubo en la sobre cosecha. Porque dice, tenemos que mantener los precios del mercado altos. Y si hay una abundancia de alimentos en el mercado y accesible a los hombres, los precios caen y no podemos permitir eso. Naciones como Rusia queman miles de kilos de trigo al año, cuando en otra parte del mundo, en África, en Asia, en América Latina, hablan de hambruna, hipocresía de los gobiernos del mundo. Hipocresía. Así que ellos decían, agrupémonos conforme a la lengua que nos identifica. Y se originaron las naciones, las culturas y las familias. Sean de Cam, de Sem o de Jafet. Así dando cuenta de los tres grandes idiomas primitivos, como dice B.H. Carroll en su comentario del libro de Génesis, más allá de los cuales la filología, como he dicho, no puede avanzar. Tropieza con este muro de la historia. Permítame ir terminando entonces, amados hermanos, con la aplicación de todo lo que hemos comentado acerca de este texto. Génesis capítulo 1, verso 28 nuevamente. Y los bendijo Dios a Adán y a Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos,
llenar la tierra y sojuzgarla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el llamado del hombre es a ser administrador y a dominar bajo los preceptos de Dios la creación, rindiéndole a Él todo honor y toda gloria. Por eso una ceremonia tan sencilla como hemos tenido hoy al inicio del culto, dedicar a esta niña, es significativa porque nos recuerda la promesa de Dios del renuevo y del relevo. Del renuevo porque siempre está renovando la promesa del Señor, recordándonos su promesa. En 2 Corintios el apóstol Pablo dice que todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Pero también el relevo, porque son estos niños que muchas veces pueden distraernos, pero es necesario que ellos estén en el culto, porque ellos serán los predicadores de mañana. Y tenemos que asegurarnos que estén aquí en el servicio con nosotros los adultos, no en un salón aparte. Eso no lo podemos hacer. Es la manera más cómoda para los adultos. Pero después, cuando están adolescentes y no quieren saber de la iglesia, nos preguntamos, ¿cómo es posible si lo llevaba a la iglesia de niños? Sí, pero lo metía en un salón cuna. Tienen que estar aquí todos, aún de meses. Tienen que crecer escuchando el evangelio, porque es imposible que un oído humano escuche el evangelio sin que éste produzca las consecuencias que Dios quiere hacer, sea un niño, un bebé, un adolescente, un adulto, un anciano. La palabra de Dios no regresa jamás a él vacía, sino que conforme a su propósito haces todas las cosas, dice la Biblia. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, se enseñoreen sobre los peces y sobre el mar. Y hermanos, todos los días, pero todos los días la bendición del Señor sale, su misericordia cada mañana y permea toda la tierra. Y la tierra produce lo suficiente para que todos podamos comer, pero es el corazón del hombre el que produce la crisis para mantener los precios en el mercado. Pero Dios, ya lo vimos con los pocos textos que hemos leído, Dios ve la mente y lo que hay en el corazón del hombre, y de algo podemos estar seguros: Él no se va a quedar sin actuar. Él va a intervenir. Dios siempre interviene, y siempre cuando interviene hace justicia. Y siempre que hace justicia, los hombres tienen que mirar al cielo y decir: gloria a Dios. El Señor me lo bendiga ricamente.